¿Nos escucha? Estamos con el presidente Javier Milei, arrancando una nota a las 10:30 de la mañana, en este día 15 de febrero, con muchos temas para tratar con él. Cuando lo tengamos, me decís, y lo tenés, ¿sí? Javier, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo. Un gusto enorme hablar contigo. Un placer. Buen día para vos. Bueno, a ver, arranco por lo que estábamos hablando, que es el tema precios, ¿sí? Yo soy comerciante de toda la vida, le decía recién a mis compañeros, hasta los 30 años tuve un negocio, nacía dentro de un comercio y hasta los 30 casi que vivía ahí, y bueno, cuando te aumentan las tarifas tenés que aumentar los precios. Pero veo aumento, no sé, del 70% en el café, del 65% en pañales, del 70 y pico del polvo para hacer flan, cuando la inflación es del 20 o el 25 en el mes de diciembre. Primero, ¿qué opinás de la inflación, del 25 primero, del 20 ahora? ¿Y cuándo crees que vamos a poder llegar a un dígito que sería lo más normal, digamos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es la situación inicial bajo la cual nosotros asumimos. Sí. Nosotros, en la primera semana de diciembre, se observaba precios creciendo a un ritmo de un 1% diario, es decir, que eso es, en el compuesto anual es 3.700 anual. Sí. De hecho, en la segunda semana había acelerado hasta el 7.500%. Es más, nosotros cuando la tercera semana ya acumulaba en esas 3 semanas 30%, yo había señalado que si nosotros lográbamos que cerrara diciembre en 30 era un muy buen número porque implicaba que la cuarta semana no había más suba de precios. Y de hecho hubo una corrección de esa suba que hizo un escalón hacia abajo y terminó en 25%. Eso además dejó un arrastre estadístico de por lo menos 6 puntos porcentuales, al menos en la estimación del INDEC. Y el mes de enero, que es un mes complicado por el tema de la estacionalidad de las vacaciones y que suele tener un salto, los precios, 25 hubiera sido un buen número, dio 5 puntos abajo, o sea, estamos en 20. Uh-huh. Y si quitas el arrastre estadístico, la tasa de inflación en el mes estuvo viajando a menos del 15%. Uh-huh. Es decir, que hay un claro descenso de la tasa de inflación. Si vos lo mirás en mayorista en diciembre dio 54%, eso anualizado, eso te da, básicamente te da cerca de 17.000%. Sí. Es decir, a ese ritmo es como venía viajando la inflación. Sí. Nosotros para frenar eso, básicamente lo que tenías que frenar era la emisión monetaria. Uh-huh. Los dos canales que estaban disparando fuertemente la emisión monetaria era el déficit fiscal, que estaba en torno a 5 puntos del PBI, y lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que es el del Banco Central, que eran 10 puntos del PBI adicional. Y eso era lo que básicamente estaba generando el crecimiento de la cantidad de dinero, o sea, con lo cual se te disparaban los precios, es decir, la inflación. Sí. En ese sentido, nosotros hicimos un programa ortodoxo muy duro, empezamos a hacer recortes de gasto público, permitimos la licuación de partidas, y eso hizo que nosotros esperábamos que alcanzáramos el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo, y ya lo logramos el déficit cero en el mes de enero. Y en el Banco Central hemos generado todo un proceso de limpieza del Banco Central, que esto es muy interesante porque vos fíjate esto, la cantidad de dinero no se movió. Ahora, nosotros compramos 7.000 millones de dólares desde que estamos en la función. Sí. Pensá que nos dejaron 11.000 millones de dólares negativo en términos netos, ¿no? Sí. O sea, que lo cual estamos haciendo una fuerte recomposición de reservas. Pero también tenemos un problema de los pasivos remunerados del Banco Central que nos genera una emisión endógena. A pesar de tener esos dos factores de expansión de la cantidad de dinero, hemos contraído por fisco y por el BOPREAL, hace que la cantidad de dinero no se mueva. Entonces, vos hoy tenés clavada la base monetaria en 8.000 millones de dólares y tenemos que acumulamos 7.000 millones de dólares de reserva. Quiere decir que al tipo de cambio de mercado estamos un 87,5% de poder dolarizar, para que te des una idea. Es decir, si nosotros termináramos de limpiar los pasivos financieros del Banco Central y
hiciéramos la reforma del sistema financiero fuera instantánea, vos ya podrías dolarizar. Ajá. Como esos procesos de reforma del sistema financiero no es instantáneo, bueno, entonces va a demandar más tiempo. Y una de las cosas que estuvo pasando, fíjate que en algún momento tuvo un salto el dólar y sin embargo ahora de vuelta volvió a niveles de 1100. Sí. Bueno, y es más, hoy te están faltando pesos. Hoy entonces esto quiere decir que no solo que se te desinfla el tipo de cambio, sino que además tarde o temprano vas a ver que empezamos a derrotar la inflación. Uh-huh. Y de hecho está pasando porque la tasa de inflación está cada vez más baja. Por ejemplo, hoy vos vas a tener los precios mayoristas. Sí. ¿Me comprendés? Sí. Y vendés del 54% que tuviste, si te vas a un nivel del 20%, significa que recortaste la tasa de inflación en 2/3. O sea, con lo cual el laburo que se está haciendo es furioso. Uh-huh. Y nosotros no vamos a cambiar esta metodología, ¿no? Sí. Es decir, no se negocia el déficit cero, no se negocia el saneamiento del Banco Central, y a la postre, cuando terminamos de limpiar el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios. Que dicho sea de paso, todos los días hacemos nuevas liberaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los días se levanta alguna nueva restricción y a pesar de eso el Banco Central sigue comprando dólares. Uh-huh. O sea, eso yo te lo entiendo. Menos gastos, menos emisión, déficit cero, te responden los mercados, compraron 7.000 millones de dólares. Todo eso en la economía del país, a vos, por supuesto, te responde. A la gente cuando le llega, porque por supuesto, quien está escuchando la radio ve que le sube el combustible, el peaje, la carne, la luz, el subte y por supuesto la inflación le quita el dinero del bolsillo. Hoy está negociando paritarias para marzo, pero está 40 y pico de % abajo. ¿Cuándo crees que le va a servir al pueblo que nos está escuchando? Cuando la inflación te quita el dinero tuyo, Sí. porque la inflación es un robo, Uh-huh. es porque antes vos emitiste dinero. Sí. Ahora, el efecto entre que vos emitís dinero y eso se ve en precios tarda 18 meses. 18 Si meses. te está faltando, claro, si te está faltando plata, buscá 18 meses atrás, estaba Massa en el gobierno, no estaba yo, Sí. estaba el kirchnerismo, no estaba yo. Es decir, toda esta pérdida del poder adquisitivo del dinero no es culpa mía. Es decir, es fruto del descalabro monetario que causó el gobierno anterior. O sea, yo lo que vine es a corregirlo. O sea, yo podría haber agarrado y seguir con las mismas políticas que estaba aplicando el gobierno anterior, o las que se quiere Cristina Fernández de Kirchner, Uh-huh. y en este momento estaríamos en una hiperinflación con 95% de pobres y con una caída del PBI de 20%. Bueno, digo, ok. Ajá. O sea, ese era el escenario alternativo. Sí, Bueno, había un dólar de mentira. Sí. ok, porque dice, no, vos devaluaste. No devalué. Es decir, el dólar fue al valor de mercado. Claro. En un momento de la respuesta anterior me dijiste, estamos en un 87.5 de chance de dolarizar. ¿Dolarizar cuándo? Porque en un momento era un tema tuyo de campaña que la gente le gustó y te votó. Me acuerdo que una vez nos dijiste acá que el que ganaba $1.000.000 iba a ganar $1.000, más o menos por ahí. ¿Dolarizar en qué momento? ¿Y más o menos ahí es esa cifra? A ver, el tema es el siguiente. Siempre es al dólar de mercado la dolarización. Sí. O sea, entonces, digo, una vez que vos limpiaste todo el balance del Banco Central y liberaste el mercado, ahí te va a dar cuál es el precio. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con cuando vos dolarizas, te quedás sin política monetaria. Por lo tanto, vos tenés que adaptar el sistema financiero para un contexto donde vos no tenés prestamista de última instancia. Sí. Y eso demanda un tiempo, eso es lo que demanda más tiempo. Entonces, si nosotros terminamos de limpiar el balance del Banco Central, después arrancamos con la reforma financiera y ese proceso termina con la dolarización. ¿Más o menos cuándo crees? Que dicho sea, no, bueno, eso depende, porque depende de cuándo terminamos de limpiar el balance del Banco Central. Sí. Y eso involucra decisiones de los individuos, porque todas las operaciones que hacemos nosotros son operaciones a mercado, es decir, son voluntarias. Uh-huh. No es que, digamos, o sea, yo, digamos, las determino unilateralmente. Es un proceso de mercado. En el proceso de mercado están los individuos eligiendo. Uh-huh. Entonces, o sea, o sea, qué sé yo, el fondo cree que terminamos a este ritmo de limpiar el balance del Banco Central a mitad de año.
Ok. Después tenés que empezar a hacer la reforma financiera. Ajá. Te pregunto por algo que está en estos momentos como tema central en los canales de noticias, que es la firma de 10 legisladores radicales que te denuncian penalmente porque los trataste de coimeros. Si pones un poco los canales te vas a dar cuenta que es la noticia que surge ahora. ¿Qué tenés para contestarles? Bueno, digamos, ellos sabrán por qué se sienten aludidos, qué sé yo. Uh-huh. Presidente, buen día. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? En algún punto, ayer en la carta de Cristina Kirchner extensa, y sé que ha respondido algunas cosas al respecto, hay un punto que me llamó la atención y que me gustaría tener su opinión. Ella en el punto 3 de las conclusiones habla de la legitimidad de origen que da el voto popular, que no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad del ejercicio en la gestión de gobierno. Y habla de que los gobiernos que ingresaron en distintas etapas, que se insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos, cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan. Como una especie de paralelismo, mirando un poco a la historia, a el gobierno de la Alianza del 2001. ¿Qué le responde? Mire, a mí me votaron para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer y para que terminemos con la inseguridad. Y en eso nosotros estamos trabajando de modo implacable. Después, digamos, yo estoy haciendo lo que el manual dice que funciona. O sea, a diferencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que usa un manual que no funciona, donde, por ejemplo, niega la naturaleza monetaria de la inflación y no se da cuenta que desde que salimos de la convertibilidad, en el primer tramo del kirchnerismo la inflación fue 9% promedio, en el segundo fue 20%, después fue 30%, con Macri 40%. En el caso de Alberto, que generó 4 años 1000% de inflación, 250%. ¿No estamos viendo, digamos, la tendencia que está teniendo la inflación? Bueno, es decir, que sigan negando la naturaleza monetaria de la inflación. Bueno, yo estoy haciendo lo que dice el manual. O sea, la única forma de cortar con la inflación es cortar la emisión monetaria. Bueno, nosotros lo estamos haciendo. Después, o sea, digamos, después la vida pasan un montón de cosas y los resultados a veces llegan más tarde o más temprano. O sea, pero nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Es la primera vez en la historia argentina que se hace lo que hay que hacer. ¿Cuán cerca se está de un acuerdo o está cerca de un acuerdo con el PRO, si es solo en el ámbito parlamentario o también puede ser en el ámbito del Ejecutivo? No le digo un cogobierno, pero digo, ¿cuánto hay de un acuerdo político? Eso, el cogobierno es una tontería inventada por periodistas operadores que responden a intereses de algún político que les pone caja. Punto. Ahora, digamos, ahora vamos a hablar en serio. Hablar en serio la realidad es que desde que yo entré en la política, y casi que lo decía desde antes también, siempre dije que la política le debía a la sociedad argentina un ordenamiento en términos ideológicos, donde los que defienden las libertades individuales están de un lado y los colectivistas del otro. Es decir, los colectivistas, los que les gusta el Estado presente, bueno, los que les gustan los consensos del choreo, del otro lado, listo. Bien, en ese contexto, yo creo que lo que pasó con la ley base fue fenomenal. Terminó ordenando el espectro político. ¿Quiénes están del lado de la ciudad de la libertad? ¿Quiénes están del lado de los que quieren vivir del Estado a expensa de los argentinos de bien? Bueno, en ese contexto, en la Cámara de Diputados, el bloque del PRO, digamos, trabajó de una manera muy coincidente con nuestro bloque. Por lo tanto, casi en orden espontáneo se acomodaron las fichas. Bueno, yo creo que eso hace que haya una posición de que con el paso del tiempo los dos espacios vayan a una convergencia. Pero tengo que entender en sus palabras que presentó la ley bases para que se cayera en el Congreso. O sea, nunca hubo una intención de que fuera aprobada. No, la ley base, digamos, tenía dos cosas.
Por un lado, servía para hacer reformas estructurales para que cuando una vez se agoten los efectos del rebote económico y la expansión y el crecimiento vinculado a una economía que tiene baja capitalización, Argentina pudiera crecer fuertemente. Es decir, el objetivo de la ley bases era de largo plazo, donde básicamente implicaba, junto al decreto de necesidad de urgencia, que Argentina escalara en términos de libertad económica 90 puestos. Es decir, que Argentina pasara a tener unos niveles de libertad económica en torno a los que tiene Francia o Alemania. En ese contexto, Argentina en 20 años se parecería a Alemania o a Francia. ¿Sí? Sí. Bueno, digamos, muchos diputados prefirieron ponderar sus negocios personales por sobre los intereses de los argentinos y empezaron a usar la ley. Frente a esa situación, yo prefiero que no haya ley a que haya una mala ley. Entonces, en ese contexto, yo pedí que levanten la ley y todos los que votaron en contra quedaron en evidencia, porque muchos de ellos, digamos, que se mostraban como partidarios del cambio. Sucede que, en realidad, hablan del cambio, pero lo más importante es que la de ellos no se toque, ¿no? O sea, que se mantengan sus privilegios de casta. Ajá. O sea, no lo considerás una derrota. Yo te escuché el sábado de la mañana, cuando estabas allá. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo considero un triunfo rotundo. Los dejé en evidencia. Si yo te hubiera dicho que a 2 meses de asumir hubiera encontrado la forma de hacer de generar el ordenamiento ideológico en la Argentina, vos que me hubiera dicho, ¿dónde firmo? Bueno, nosotros lo logramos con esto, digamos, donde mucha gente dejó los dedos sucios. Ajá. Sí, nosotros decíamos, ¿qué dirá el presidente después de lo que ha pasado en el Congreso, después de tanta lucha, tanta pelea, tanto debate? Y lo consideraste todo lo contrario. Pensábamos que era derrota, pero para vos fue una victoria. ¿Cómo están las relaciones con los gobernadores? Es que es el auténtico, no lo ven. Siguen pensando con la lógica primate del círculo rojo, de que piensan todas las movidas de un solo tiro. Y nosotros pensamos en términos dinámicos, o sea, en términos de juegos dinámicos y con incertidumbre, con árboles decisorios, y que resolvemos vía backpropagation. Entonces, digo, nosotros a cada posible escenario tenemos distintos cursos de acción. Sí. Y así es como trabajamos nosotros. Entonces, digo, ¿quiénes son los que están ahora pidiendo la toalla? ¿Nosotros o los gobernadores? ¿Cómo está la relación con los gobernadores? Sobre todo con estas provincias tan importantes, ¿no? Yarlora, Cornejo, Puyaro, hablar de Mendoza, de Santa Fe, de Córdoba. ¿Cómo está la relación con ellos y con las provincias? La relación que tiene que haber entre nación y provincias. Bien, porque hay cierta distancia. Ayer, por ejemplo, volvió a hablar Kicillof, que se entiende que él por ahí es la cabeza ya de la oposición, pero con Puyaro, con Cornejo, había una relación más cercana antes. No. Es igual que ahora. Okay. La diferencia es que digamos, o sea, la política de déficit cero es política de déficit cero, hay que ajustar, y el ajuste, digamos, o sea, mientras que las provincias tienen que hacer un ajuste de un punto del PBI todas juntas, yo estoy haciendo un ajuste de 15. Porque tengo que resolver los 5 puntos de déficit que me dejaron el Tesoro y los 10 que me dejaron en el Banco Central. El gobernador de Córdoba hace un ratito hizo declaraciones, Martín Yarlora, y dijo: espero que Milei me pida disculpas por haberlo tratado usted de traidor. Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. Si él se autoadjudica la frase, es un problema de él, digamos. Yo no estoy acá en política para resolver problemas psicológicos. Eso sí, que vayan y lo resuelvan el psicólogo. La salida del titular de ANSES, la decisión de usted de pedirle la renuncia a Giordano, que es hombre cordobés, que venía de Schiaretti, ¿tiene vínculo con lo que se votó en la Cámara de Diputados y si ya tiene el reemplazo pensado? Obvio que tiene vínculos. ¿O acaso la mujer de Giordano no votó en contra de la ley? Tiene vínculo. Y está durmiendo con el enemigo. ¿Qué quiere que te diga? O sea, está durmiendo con un traidor.
O sea, ¿qué quiere que te diga? Ajá. Y bueno, la vida. Sí, sí, Burgueño. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal, Carlos? Ahora te trato de usted, como corresponde. Tratate como siempre. Dale, Carlos. Bueno, a ver... Hace más de 20 años que nos conocemos. Sí, el otro día estaba viendo el video, aquel programa. A ver, 3 puntos. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Nos peinábamos mejor. Menos los dos. responsabilidades. Sí. A ver, 3 puntos vinculados a lo que te preguntaba Mariana. El fondo de incentivo docente. Hagamos de a uno, Vamos de a uno, así, Vamos de a uno. así los contesto todos. El fondo de incentivo docente, que corresponde, dicen los gobernadores, a 10% del salario docente. Se recorta definitivamente, se negocia, ¿qué La pasa? pregunta es, la educación, vamos por parte. ¿Argentina es un país federal o unitario? Federal. Ok, la responsabilidad de la educación, ¿es de nación o de las provincias? De los Desde gobernadores. Caballo de los gobernadores. Listo, está claro, no corresponde, la tiene que pagar de la propia. Listo, O sigamos. sea, no hay más fondo de incentivo docente, no hay más oblea. Tienen que pagarla de la propia. El transporte. Que dejen de hacer recitales a beneficio y que básicamente, ¿cómo es? Le pagan a los no docentes. paguen a los docentes. Pero ahí el En lugar de estar contratando artistas para hacer publicidad política y atacar a espacios de distintas ideas, bueno, digamos que se dedican a hacer política seria, o sea, a poner la Hablas- plata donde la gente la quiere. Hablas del Cosquín Rock, por ejemplo. Sí, bueno, está lleno de artistas que cobran del Estado en distintas provincias, así que eso es un caso más dentro de los cosas, es una irregularidad. El transporte. ¿Qué punto que sigue? Dale. Los fondos del transporte. De vuelta, Sí. ¿de quién depende? A ver, el De las mejor ejemplo provincias. fue el de Córdoba. Sí. Sí, es decir, el gobernador de Córdoba se quejaba, digamos, de que caían 20.000 millones de pesos del subsidio de transporte y que por culpa mía tenía que subir los precios. Mentira. Podría bajar el gasto, por ejemplo, él gasta 26.000 millones de pesos en pauta oficial para que los periodistas hablen bien de él. Bueno, entonces que deje usar la pauta oficial como mecanismo de autobombo y le transfiera esa plata a los cordobeses. Listo. Otro Vamos, capítulo. punto que sigue. El punto que sigue. Obra pública. Kicillof reclamó por 2.000 obras, creo. Si no es 2.000, es por ahí. Me imagino que el resto de los gobernadores también. Fondos de obras públicas que en teoría estaban financiadas por el gobierno nacional hasta noviembre. ¿Qué pasa con ese capítulo? No más obra pública. O sea, se cortó totalmente la obra pública. Es un mecanismo de robo furioso. ¿Hasta cuándo? Habías hablado de la chilena en campaña. Eso es el régimen de iniciativa privada. Si tienen una iniciativa privada, que la hagan. Es un problema de ellos. Pero no del gobierno. Perdón, el gasoducto. No. El gasoducto del no. Perdón, te pregunte por esta puntual, ¿no? Porque me parece importante de continuar. El gasoducto del norte. O sea, el gasoducto para la reversión. Lo podría hacer también el sector privado. De hecho, digamos, le hicieron mucha pompa al Néstor Kirchner y al lado, digamos, tener uno hecho por el sector privado. O sea, lo podría No, hacer el digamos, sector o sea, privado, la empresa que le está haciendo. Obvio, podría. claro. A ver, si se cumple, esto es una reflexión, quería ver si lo confirmás. Si se cumplen estos 3 capítulos, fondo de incentivo docente, transporte, obra pública, y lograste un equilibrio fiscal en enero, febrero, marzo, abril, sería parecido. De vuelta, cautela con los números. Porque es cierto que además lo logramos pagando 1.500 millones de dólares de deuda. Sí. De intereses, ¿no? Sí. De vuelta, cautela. Yo necesito tener certeza de que los números fiscales permanentemente van a estar en déficit cero. Y entonces a partir de ahí empezamos a discutir otras cosas. Por ejemplo, la reforma tributaria para bajar impuestos y devolverle la plata a los argentinos de bien. O sea, eso Perdón, sería- sobre ese punto, el paquete fiscal que venía después de la ley bases,
¿quedó también archivado, congelado o puede tener otra vida? No, a ver, el punto es el siguiente. Cuando nosotros, a ver, hay dos dimensiones del problema. Hay una dimensión que tiene que ver con el DNU y con la ley bases que hacen al crecimiento a largo plazo, que es esto que yo expliqué de la libertad económica, ¿me entendés? Donde vos podés duplicar el PBI per cápita en 7 años y si seguimos con la lógica actual, digamos, tardaríamos, no sé, 25 años. ¿Sí? Lo cual no es trivial en términos de pobres, indigentes, bienestar para los argentinos. Pero bueno, los políticos prefieren sostener sus privilegios, bueno, sostienen sus privilegios. Dicho esto, nosotros, una de las cosas que hicimos dentro de la ley base, pusimos un paquete fiscal. ¿Para qué pusimos un paquete fiscal? Para facilitarle a los gobernadores arreglar el problema del punto de déficit que tienen. Entonces nosotros hicimos una propuesta honesta y sincera que trataba además de arreglar el problema de los gobernadores, que fue aquella reunión que yo tuve con todos los gobernadores. Uh-huh. Los gobernadores, en lugar de hacer la lectura correcta de eso, hicieron una lectura de que eso se trataba de un síntoma de debilidad. A partir de eso, empiezan a rapiñar recursos para, en lugar de llevarse un punto del PBI, llevarse 2 puntos del PBI, y entonces mientras que declamaban el déficit cero, lo hacían gastando más. Digamos, una cosa verdaderamente dantesca, y al tiempo que además se dedicaban a dinamitarme las cuentas a mí para que yo me estrelle de acá a 6 meses. Frente a esa situación, lo primero que nosotros hicimos que fue sacar el capítulo fiscal. De hecho, si hubiera sido por mí, yo directamente ahí sacaba la ley. Pero bueno, me dijeron, no, se puede sacar el capítulo fiscal. Entonces sacamos el capítulo fiscal. De manera incorrecta, el círculo rojo leyó mal, lo leyó como una derrota. Y el propio Caputo dijo, esto va a implicar que el ajuste va a ir a las provincias. ¿Por qué? Porque nosotros justamente le habíamos diseñado el ajuste y pagamos los costos nosotros. Al hacer este zafarrancho, esta orgía de gasto para mantener la joda de las provincias, nosotros sacamos el capítulo 4 y sucede que se encuentran con que tienen que ajustar. Frente a esa situación, si bien pasa la ley, en general aparecen las extorsiones para que empezara a llevarse impuestos. Entonces, como nosotros no negociamos el déficit cero, empezaron a desvirtuar y a desguazar la ley, y además, como si todo eso fuera poco, fue hermoso cuando llegaron las cajas de la política y quedaron todos con los dedos sucios. Fenomenal, el mejor de los mundos. Con eso agarré, saqué la ley y listo. Y lo dejé a todo ese puesto. Presidente, las últimas, sí, de mi parte. ¿Qué va a hacer con los jubilados? Porque fueron los que más perdieron en todo este proceso con el actual haber jubilatorio. Están muy a la expectativa los jubilados y todavía no está claro. A ver, la fórmula desarrollé yo o el kirchnerismo. Sí, es una ley que aprobó el kirchnerismo y la hizo el kirchnerismo. Bueno, ok, con lo cual le causaron un daño enorme a los jubilados, o sea, no es algo que lo cause yo. ¿Cómo lo modificamos? Claro, ¿cómo se enmienda? Bueno, esto es lo que, digamos, hemos tratado de explicar también. Si nosotros dejamos que la fórmula corra, los jubilados iban a estar perdiendo 2 puntos del PBI. ¿Sí? Sí. Con la fórmula que nosotros estamos proponiendo, los jubilados recuperan 1,5 puntos del PBI. Porque como estas fórmulas tienen rezagos, entonces, digamos, el problema es que, digamos, cuando tuviste la aceleración perdiste. Como esa aceleración ya perdió, digamos, ya pasó, entonces después vendría la recuperación. Pero como están empecinados en hacer cualquier desastre, eso está empantanado porque básicamente los políticos siguen haciendo demagogia, pero nosotros justamente teníamos planteado recomponerle. Nosotros diseñamos el ajuste y dentro de ese ajuste
no solo que estaba la recomposición de 1,5 punto del PBI para los jubilados, sino que hay una duplicación de la asignación universal por hijo y una duplicación de la tarjeta alimentar, al mismo tiempo que eliminamos los intermediarios. Pero, presidente... Es decir, que no es que, digamos, no es que nosotros no hemos trabajado la parte social. Justamente una de las cosas que nos ponderó el Fondo Monetario Internacional fue cómo nos hemos ocupado de la cuestión social, y es más, y esto yo hasta lo he hablado con el propio Papa Francisco cuando me preguntó, y le di, o sea, obviamente le di detalle por detalle para que él tuviera plena certeza de que nosotros no estábamos abandonando a los más vulnerables. Es más, vamos a incorporar también un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. ¿Y cómo es Entonces asistencia? estamos desarrollando que tengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando a tu colegio, al colegio al chico. ¿Cuándo tiene previsto y hagamos anunciarlo? la contención. En estos días está trabajando la licenciada Petovelo con Luis Caputo para hacer esto. Es más, va a haber también vouchers para poder comprar útiles, para poder darle contención también a la clase media. Pero es ahora, porque comienzan las clases en marzo, ya debería ser, ¿no? Sí, estamos en eso, estamos muy cerca con eso. Lo que pasa es que estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de los comedores también, porque una de las cosas que pasaban, venían los gerentes de la pobreza, nos pedían bolsos de comida, ¿sí? Primero que no nos daban la contraparte nos decían un número y no nos decían quiénes estaban atrás de ese número. Vos lo tenés que tener registrado eso. Y no solo eso, sino que además, que era más grave, cuando te cotizaban el bolso de comida, era por calidad premium, por decir algo, y cuando vos, por ejemplo, agarrabas los fideos que venían, que supuestamente era calidad premium, y los ponías en la igual, se te rompían. Le daban cualquier cosa. No sé si soy claro. O sea, sí, le daban cualquier cosa. Exacto. Y además, en otros casos, además, vendían esos bolsos de comida. O sea, digamos, una cosa verdaderamente... Por eso también se generó esa situación de tensión en el Ministerio de Capital Humano, cuando la ministra de Capital Humano salió y los enfrentó. Dijo, la gente tiene problemas para comer, que vengan y yo me ocupo de darle la asistencia. No vino ninguno. Y después le quisieron montar una marcha. Acá lo que está pasando es que nosotros estamos eliminando los intermediarios. Eso no es gratis. O sea, esos gerentes de la pobreza hacían negocios por todos lados. ¿A usted no le parece que es una crueldad y algo vil claro, usar a los pobres para hacer negocios personales ilícitos? Total. Ahora, perdón, una cosita, presidente, que me quedó del tema jubilados. Usted entenderá que es todo un sector que quiere alguna respuesta concreta. Usted dijo que el tema estaba empantanado. ¿Va a dar algún tipo de bono? Igual nosotros, si, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si el Congreso no colabora en hacer una solución que tenga sentido y racionalidad económica, y se dedica a bloquear la que nosotros hicimos, que sí la tiene, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es no los vamos a dejar de garpe, le vamos a seguir dando asistencia, obvio. O sea, le hace bonos o un extra a lo que vienen cobrando. Alguna manera, digamos, de tratar de compensarlo. De hecho, nosotros, frente a la pérdida de 2 puntos que significa la vieja fórmula, la fórmula que está actual, quiero decir, nosotros, digamos, por los rezagos que esto tiene, la compensación que nosotros le damos es 1,5 puntos del PBI. O sea, nosotros estamos poniendo 1,5 puntos del PBI adicional en los jubilados. Javier, las dos últimas por mi lado. Algo que quedó un poquito atrás, pero que fue muy importante. Una, por favor. Sí. No, pero la primera, a ver, de las dos, esta es la primera. Esta es la primera. A ver. No, porque yo quiero, digamos, o sea, lo que no quiero es que queden preguntas sin contestar. Entonces me parece valioso, y a veces por la dinámica, cuando metes muchas preguntas seguidas, puede ser que alguna, digamos, o sea, me olvide. Es verdad. En algún momento los gobernadores pidieron la coparticipación del impuesto país y el impuesto al cheque. ¿Hay alguna posibilidad que eso se dé? Ninguna. Ninguna. Pero sí, esto
Ninguna. Ujú. Y esto sí es una gran muestra de la hipocresía de los gobernadores. Los gobernadores lloran con el tema de las retenciones diciendo, no, porque imagínate, yo tengo que volver a mi provincia y las retenciones, que esto, que el otro. ¿Y cómo? ¿Y querés impuesto país? Que es una distorsión parecida. ¿Cómo es esto? Es que no les importa. El problema es que les molesta las retenciones porque no son coparticipables. Si las retenciones fueran coparticipables no les molestaría nada. Son unos hipócritas. Lo único que les importa es la caja. Bueno, y la última. Entonces, mientras que sigan mintiéndole a la gente, yo los voy a seguir deschavando. La última. Hablaste con una de las personas más importantes del mundo en el mercado financiero, por ahí la gente no tiene por qué conocerlo, Larry Fink, esto creo que fue el 1 de febrero. Sí. ¿De qué hablaron? Sí, así es. ¿Y por qué es importante para la Argentina? Bueno, primero porque BlackRock es el fondo más importante del mundo. Segundo, porque para la parte de infraestructura en Argentina, en realidad para América Latina, tiene disponibles 150.000 millones de dólares. Que caigan 1.000 acá. Bueno, lo que digo es, entonces entonces básicamente estuvimos hablando de las posibilidades que había en Argentina en función del tipo de fondos que ellos tienen y los distintos tipos de asociaciones que habría entre privados como para poder avanzar en los regímenes de iniciativa privada. Fue una charla muy, muy positiva. O sea, ellos están muy interesados en el caso argentino porque llevamos muchos años de desinversión, las inversiones en infraestructura, la inversión en general ha sido muy baja, el stock de capital en Argentina está muy deprimido, consecuentemente son inversiones de alto retorno y en instrumentos largos. Vos técnicamente sabés lo que es esto, que son largo en duration. Entonces, si vos estás en un proceso de poner en caja las cuentas fiscales, la suba de los bonos van a subir más que proporcionalmente los bonos largos o los activos largos. Por lo tanto, hay una oportunidad de negocio fenomenal. O sea, Argentina es un muy interesante caso de negocio, ya sea por los altos retornos debido a la baja capitalización y como esos son proyectos largos, la baja de riesgo país, eso dada la duration en estos proyectos, o sea, implica retornos todavía más altos. O sea, entonces tenés retornos altos por el retorno en sí mismo y retornos altos por la ganancia de capital que haces dado la duration larga de estos instrumentos. Las últimas son mías, Javier. Perdón por lo técnico, no, pero está bien, está bien. muestra, digamos, la potencialidad de negocios enormes que tiene Argentina si respeta los derechos de propiedad. Que dicho sea de paso, no me lo preguntaron, pero me parece que vale la pena. Nosotros estamos replicando un modelo similar al que usaron en México. La verdad es que las experiencias del CIADI funcionó muy mal y las demoras y que lleva, eso genera gran pérdida de valor y entonces se tradujo en que se perdieron muchas oportunidades de inversión. Nosotros lo que estamos haciendo es que cada uno de estos proyectos, ¿sí? Y estas se armen como una suerte de megaprospecto donde se contemplan todas las potenciales divergencias o un mecanismo, digamos, que sirve para pensar algún problema de una contingencia no contenida en el prospecto y entonces eso y queda bajo la ley local, entonces se resuelve muy rápidamente, entonces eso simplifica todos estos procesos y en México eso funcionó bárbaro y justamente cuando hablaba con Finn, justamente él lo que me señalaba es que estaban en México y que ellos sí estaban muy conformes con ese modelo. Así que quiere decir que en materia de inversiones también estamos pensando bien el problema. Las últimas, Javier, vimos que te encontraste Gustavo, con mandatarios de Israel, de Italia, creo que de Paraguay ahora en las últimas horas también vino el presidente. Si querés, algo cortito de lo que pasó y sobre todo lo que sucedió con el Papa Francisco. Por un momento nos preguntábamos cómo será la relación entre ellos, cómo será el encuentro, y lo vimos muy amable, muy sonriente a Bergoglio. ¿Cómo te fue en eso? Bueno, la verdad es que todas las reuniones con los mandatarios han sido excelentes. Tanto con Herzog, con Netanyahu, con Mattarella, con Meloni, ayer con Peña.
y obviamente que lo de la reunión con el Papa fue verdaderamente superlativo. Sí. La verdad que fue muy lindo. Es más, cuando terminamos de tener la reunión a solas, Sí. después hicimos pasar a mi comitiva. Cuando llegó el momento de los regalos, pasó la comitiva. Entonces, dentro de la comitiva vino la canciller Diana Mondino, el ministro del Interior Guillermo Franco, que además había sido alumno de Bergoglio Sí. en el colegio. También vino nuestro secretario de culto, Sánchez. Después también estaba mi hermana, ¿sí?, que es la secretaria general de la presidencia. Y yo además fui con mi rabino, con Sí. mi guía espiritual. Sí. Y fue muy divertido, que va a ser mi embajador en Israel. Sí, sí. Y sí, donde una de las misiones que tiene es mudar la embajada a Jerusalén Occidental. Sí. Y es muy interesante porque cuando Axel lo va a saludar al Papa, le dice: Su Santidad, Sí. tome, se lo traje de vuelta. Y le dijo: no, quédatelo. Escuche, ¿y te dijo si viene la Argentina o no? Mira, la verdad es que yo se lo planteé en la charla, Sí. pero él no me contestó. No te. O no te sea, respondió. entonces Ujú. no tenía sentido de que yo lo estuviera cargoseando con ese tema. Bien. Yo agarré, le dije que primero arranqué pidiendo disculpas, Sí. sí, por mis exabruptos, Está bien. que si bien yo se lo había hecho llegar por distintas vías y él me dijo que sí habían llegado. Bien. Además, yo en uno de los debates también lo hice público, pero al margen de eso, él me dijo: pecado de juventud. O sea, todos hemos cometido errores en la juventud. Así que y ahí pasó adelante. Después le hablé de los libros que mandó de regalo Huerta de Soto, que es uno de los anarcocapitalistas más importantes del mundo, que le mandó de regalo. Y después, bueno, estuvimos hablando, le planteé lo de la visita a la Argentina, le dije que iba a ser recibido con todos los honores propios de un jefe de Estado y con el aditamento, Sí. el hecho que Argentina es un país que es profundamente católico. Totalmente. Por lo tanto, No, lo estamos esperando hace muchos años, pero no te dijo si viene. En eso no te respondió. El 1 de marzo la vas al verdad es que Congreso, no me sí. contestó y sí, obvio, sí. Primero ahí de marzo también, vas. otra vez. Sí, sí. Estuvieron ahí los periodistas operando mentiras groseras sobre qué voy a hacer o no. Hay una cuestión de protocolo. Está bien. Es decir, lo que tienen que entender es que yo, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Bien. La 1 de marzo asunción estás ahí. presidencial yo la podía hacer donde yo quería, la hice en las escalinatas, de espalda de los políticos, de cara a la gente. Sí. La asamblea legislativa, sí, cuando vos haces la apertura de sesiones, esa es la asamblea legislativa. Entonces es adentro del recinto con la asamblea legislativa, que son básicamente los diputados y los senadores. Sí. Sí, sí. A ver, si fuese amigo tuyo que vos me decís, che, venite a la Quinta de Olivos y charlamos un rato, porque a mí me gusta tener una buena relación con vos y con todos los entrevistados. Te diría, no te pelees con los artistas, porque te peleas con los artistas y empiezan a criticarte mucho. Yo ayer, te digo, vos que sos futbolero, estaba transmitiendo River, y en un momento me fijo tendencias en la Argentina, y la tendencia era Lali Depósito, digo, ¿no? Cuando vos decís eso, ya como que cruzás un límite que ella después te lo devuelve, y hay artistas que se ponen de su lado. Disculpamos, Sí. ¿quién empezó con esto? ¿Empecé yo? Y no recuerdo, la verdad quién lo empezó no lo recuerdo, pero digo, ella... Ella empezó. No le Ella fue la que empezó. a ver, no te gustó que ella cuando ganaste dijera dijo dos frases. Pero de vuelta. Sí. Ahí, a ver, vamos Pues, a... para contarle al público también. Sí, ¿Sabes no qué? recuerdo quién fue. Sí. Pará, vamos a esto. ¿Sabes qué? Si te gusta el Durano, bancate la Pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? ¿Sí? Ok, bancate que yo te responda. ¿O que, digamos, no se puede contestar? Vos me podés agredir y yo me tengo que callar, ¿no? Entonces, y además, si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problema. Y si encima tus opiniones
están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, vos sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista. Pero ella es una figura internacional, entonces, Javier, también, ¿eh? Es una figura, vos vas a España y bueno, está bien, fantástico, digamos, pero ¿sabes qué? Digamos, o sea, acá, digamos, hace mucha plata con el IVA que le sacás de los impuestos y le quitas la comida a los desnutridos de Chaco. Pero eso no es más culpa de los gobernadores. Acá, digamos, bueno, pero digamos, o sea, bueno, ella también podría no aceptarlo porque le podría parecer inmoral. Pero parece que si va al bolsillo de la plata, que se la robe a la gente para quitársela del plato de comida a la gente, no le parece mal. Porque a mí me preocupa que vos te pelees con los gobernadores, con los artistas, que te pelees con los sindicatos, porque es más difícil gobernar. Yo me voy a pelear contra la inmoralidad. Bueno. Y robarle el plato de comida a la gente para estar haciendo propaganda política, eso es una doble estafa. Bueno. Javier. Porque está mal hacer propaganda política, sí, y peor aún si lo haces a costa del hambre de la gente. 50% de pobres, 10% de indigentes, 2/3 de los chicos pobres. Vamos, digamos, ¿cuáles son las prioridades? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo al Ali Espósito para que el Ali Depósito, digamos, me critique en un festival? Por último, entonces, Javier. Si a vos te gusta, si a vos te gusta el Durazno, bancate la pelusa. Por ejemplo, periodistas que han mentido sobre mí, ¿qué hice? Voy y los expongo. ¿O acaso, digamos, porque sos periodista puedes mentir, calumniar, injuriar, basuriar, decir cualquier cosa a una persona y la persona no puede contestar porque tiene un determinado cargo? Bueno, es una locura. Pero esto vale para todos. Entonces, o sea, vos, o sea, qué sé yo, ¿querés jugar conmigo? Bueno, bancate que yo te voy a contestar. O sea, yo no me voy a quedar callado. No, se nota. Y si le duele que le digan Lali Depósito, bueno, lo siento, le quedó Lali Depósito. ¿Por qué? Porque vive de los pagadores de impuestos, a costa de el hambre de los chicos. Porque vos sos el presidente, hoy sos la persona más importante de la Argentina, digamos, responderle... No importa las discusiones morales, porque en el fondo es una discusión moral sobre lo que hace el Estado. Es decir, es una inmoralidad. Es lo mismo que cuando yo digo, Yarlora se queja de que le saco los subsidios al transporte, pero él le pone 28.000 millones de mangos a los periodistas corruptos para que hablen bien de él. O sea, en pauta publicitaria. Bueno, digamos, o sea, es una discusión de prioridades. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, o sea, es una discusión, digamos, o sea, ¿por qué se desata todo esto? Y porque no hay plata. Entonces, cuando vos no hay plata, tenés que cortar. Entonces, tenés que elegir, tenés que priorizar. Para mí es más importante, no sé para ustedes, pero para mí es más importante darle de comer a los pibes que, digamos, estar financiando propaganda política enmascarada de un recital. La última es un mensaje para la gente que nos está escuchando, que por ahí está apretada de bolsillo porque tiene menos ingresos y más gastos. ¿Qué le podemos decir, Javier? Que vos no podés estar viviendo eternamente por encima de tus posibilidades. Y cuando lo hiciste durante mucho tiempo, eso tiene un costo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es sincerar la situación. Es decir, esta es la primera vez que el ajuste recae mayoritariamente sobre la política. ¿Sí? Y es la primera vez en los últimos 100 años que Argentina está haciendo lo que verdaderamente ha sido exitoso en el mundo. Por lo tanto, esta vez el esfuerzo tiene sentido porque hay luz al final del camino. Si nos mantenemos en este sentido, no solo vamos a derrotar la inflación, vas a volver a crecer y vamos a terminar con la inseguridad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el manual marca. Y entonces, tarde o temprano salimos, tarde o temprano vamos a volver a crecer, tarde o temprano vamos a doblegar la inflación, tarde o temprano vamos a volver a ser un país próspero. Ojalá llegue ese momento. Javier, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo. Placer enorme. Hasta luego. Hasta luego. Javier Milei, el presidente de la Argentina, charlando con nosotros.